Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Resumido. R en pocos pasos, R en rápido, R en dosis, R en fácil. Espero que estén bien. Ya ha pasado un tiempo desde que no había subido algún video, así que vamos ahí a trabajar algunas cositas. En los videos anteriores pueden revisarlos, están ahí todos los resumidos. Está el tema de la carga de datos en distintos formatos. Y lo que vamos a hacer ahora es analizar, pero en rápido. O sea, ¿qué herramientas tiene R para temas de visualización y resumen de datos? En los últimos años se han publicado varias, y vamos a revisar al menos, bueno, vamos a ir revisando una a una por capítulo, y la que elegí para este capítulo es el paquete Data Explorer. Es un paquete que da un resumen inicial bastante bueno, bastante completo, tengo mis observaciones al respecto, pero lo hace bien y rápido. Entonces, vamos ahí a la acción. Primer paso es cargar los datos. Si ustedes tienen un conjunto de datos favorito, preferido, háganlo. En la parte anterior vimos cómo cargar. Yo por tema podría mostrar ambas formas, ¿sí? Por ejemplo, voy a partir con el conjunto Iris. El conjunto Iris, que es una base de datos interna, ¿cierto? Que está incluido en el tools básico de R, y que simplemente lo llamamos con la palabra Iris. Si nosotros escribimos Iris, ahora sí, escribimos la palabra Iris, ahí tenemos el conjunto de datos, que es el conjunto de feature. Si lo ejecutamos, ¿cierto? Recuerden esto, lo vimos en los videos pasados. Aquí uno puede ver en la consola el conjunto de datos, o si usa la función view con ojo con V mayúscula, ahí, y escribimos iris, esto se puede ver como tipo planilla Excel, ordenadito en fila y columna, fuera de la consola, o sea, fuera de esta parte que está acá. Entonces, lo que sí, para trabajarlo, y mi recomendación siempre es que si ustedes quieren analizar no el conjunto completo, sino que las variables, una a una, la función attach. Con attach iris se descargan las variables. Acá hay un warning porque había trabajado con este conjunto previamente, entonces me está avisando que la palabra iris fue utilizada en algún paso anterior, o que había usado, perdón, la función attach. Fuera de eso no hay ningún problema. E incluso si yo escribo names para ver el nombre de las variables y escribo iris, perdón, ahí sí, escribo iris, tenemos el nombre de la variable del estudio. Entonces la función es bastante rápida. El paquete se llama Data Explorer, pero ojo, sí, hay que instalar algunas cosas previas que yo diría que son mínimo dos. Y ahí puede variar, esto depende de lo que ustedes tengan antes instalado o lo que le vaya a pedir. Bueno, es un tema que si apareciera un error en la instalación, el mismo error dice qué es lo que le falta al software, ¿ok? Suele pasar. Pero como base, dos paquetes. Uno es ggplot2, y el otro es Shiny. ¿Por qué? Porque Data Explorer usa ambos. Entonces hay que instalarlo. Si faltara algún otro, el software lo va a avisar. Créanme, a veces aparece un warning, una advertencia. A veces aparecen funciones que se llaman, que no se instalan con la función install. ¿A qué me refiero con install? Con esta función, con install packages. Hay unas que a veces se llaman con la función useThis, que son justamente esto que está acá. Y podría ocurrir, aunque créanme, que si apareciera el error, en la parte inferior aquí en la consola sale cómo llamarlo, tal cual. Entonces vamos a instalar primero ggplot2, ahí está. Esto ustedes le dan correr, aquí el botón run, o si están trabajando en Windows, lo pueden hacer con control y enter. Y si están trabajando en Mac, es comando y enter. Bien, aquí lo pueden presionar, yo no lo voy a hacer porque ya tengo instalado, esto se va a reinstalar. Y el otro paquete que hay que instalar eh, es el paquete Shiny. Ahí está. Y con eso le dan correr y se van a instalar los dos. Ahora, esto se podría instalar en una sola línea. Uno aquí puede generar un vector con ambas instrucciones. Yo no lo recomiendo porque a veces el computador tiende a pegarse cuando uno le da muchas instrucciones. Así que pueden instalarlo uno a uno, y tampoco no, creo que no se ve mal. Una vez que estén instalados estos dos paquetes, recuerden que hay que llamarlos.
está el library, ¿cierto? ggplot, ahí está. Esto le damos correr, esto sí lo tengo que ejecutar porque para que lo lea, aquí me muestra, ¿cierto? Que está bien instalado, está en color azul, no hay un error. Y vamos a instalar este library Shiny. Ahí está. Y le damos correr y estamos, ok, están bien instalados ambos. Nos falta uno, nos falta la estrella de este video que es Data Explorer. Ojo, aquí yo lo escribí con minúscula, pero Data Explorer tiene ambos con mayúscula. Aquí está, Data Explorer. Ustedes lo quieren escribir y no llamarlo. eh, Recuerden que si ustedes colocan las comillas, el software no les va a reconocer acá, no va a buscar la función porque va a pensar que es un texto. Así que, ojo acá cuando uno escribe, ¿sí? Aquí lo escribe sin comillas para que el software vaya buscando la función. Y solito lo deja entre comillas. Bien, tenemos entonces el Data Explorer, perfecto. Yo ya lo instalé, así que no lo voy a reinstalar. Recuerden que tienen que ejecutar eso primero y luego se van al library. Aquí está. Lo voy a ejecutar. Perfecto. En el caso mío no hubo ninguna observación. Insisto, si faltara algo, lo va a avisar. Va a aparecer acá abajo en el warning en color rojo. Puede que haya un error y va a decir falta tal cosa. Entonces hay que hacer la instalación. Ya con eso estamos listos. Prácticamente hay que llamar a la función. Si uno quiere saber un poquito más de Data Explorer, recuerden que con help pueden llamar a la función. Ojo, que aquí hay una con minúscula, nosotros vamos a llamar esta. Le dan ahí a correr y en la ayuda tienen prácticamente qué es lo que hace. Hay un detalle cortito, pero lo que está diciendo es que nos está ayudando al análisis exploratorio de datos. Esto que está acá, ¿sí? Está haciendo referencia al análisis exploratorio de datos, una forma de resumir datos y visualizar. Acá la función que nosotros vamos a ocupar de Data Explorer se llama create report, create-report, ¿sí? Em, Esa es la función simplemente que vamos a ocupar y vamos a ver el resumen. Ahora, el resumen se abre en una página en formato HTML, se va a abrir y va a desplegar una lista de elementos que uno puede revisar. Lo vamos a ejecutar inmediatamente, entonces sería create report, ahí está, se fijan, está asociado a Data Explorer, uno lo puede revisar ahí. Y acá adentro solo basta, si uno quiere el resumen básico sin ningún tipo de modificación, el que viene por defecto, basta escribir la palabra, perdón, basta colocar el conjunto de datos con el que estamos trabajando. En este caso, como mi conjunto de datos se llama iris, voy a escribir acá la palabra iris, ahí está, y estamos listos. Ya con eso va a ejecutar. Le damos correr, acá se observa que está cargando. Fíjense aquí, me indica que está cargando gráficos, distintos tipos de gráficos, ahí alcanza a ver el plot, el qqplot también y otros gráficos parecidos y nos entrega esto, ¿ven? Se abre aquí por defecto el documento y ese es el reporte. Creo que no lo estaban viendo, ahora sí. Entonces se abre una página en formato HTML, como les comentaba, y esta es la salida de Data Explorer. Si se fijan, yo diría que bastante interesante para comenzar. Se ve, se ve que hay varias cositas. Vamos a pasar a describir de manera bastante somera, bien, bien por encima. La primera es la parte inicial, que es una especie de índice. Un índice que crea con los análisis que uno le pide, bueno, en este caso que le pedimos por defecto. Todos estos gráficos se pueden modificar, se pueden quitar o se les pueden agregar otros. Creo que solamente hay uno que no está activado, que es el gráfico de densidades, pero el resto están todos disponibles, uno los puede desactivar dentro de la función, en el help, uno puede, si hace un help de la función create report, puede ver prácticamente todo lo que se puede modificar en la función. Entonces tenemos un índice, si uno presiona cualquier parte de acá, accede a una zona del resumen. Segundo lugar, tenemos un conteo, en realidad un resumen de lo que hay en el conjunto de datos. Me indica la cantidad de filas, 150, las columnas son 5. Acá voy a hacer una observación.
Identifica 5 variables, ¿cierto? Pero pone aquí que una de ellas es discreta. Acá hay un tema. El Data Explorer considera discreto en realidad a las variables que son factores, a las que son cualidades. En este caso sería la especie. Y a las que son numéricas le llama continuous. Esto, en cierta medida, es un error, porque lo que debería diferenciar es entre variables numéricas y no numéricas, o sea, entre numéricas, entre cantidades y cualidades, pero las designa con estos nombres. Ojo cuando estén revisando esto. Esto quiere decir que hay una variable que es cualitativa, que eso es la especie, y 4 variables cuantitativas, que son el largo y el ancho del pétalo y el sépalo de la flor. Aquí muestra que hay 0 columnas ausentes y 0 observaciones ausentes. Em, las filas completas son 150 y por tanto son 750 observaciones porque serían 150 por 5. 150 filas por 5 columnas, y esto es cuánto ocupa de memoria. Luego tenemos lo mismo, pero con un gráfico. Quizás esto puede ser mucho más rápido. El 20% de las variables son, entre comillas, discretas, en realidad son cualidades. El 80 son cantidades, columnas missing 0, no hay ninguna columna perdida. Las filas completas están al 100% y no hay observaciones ausentes. Bien, bastante bueno. Este resumen se puede incluir como una parte inicial para la descripción general del conjunto de variables, ya sea presentarlo como una tabla, quizá, o como el gráfico. Entrega información importante. Esto que está acá es ya la clasificación de las variables. Esto es un poco la lectura de la estructura, pero muy reducido en esta opción. Aquí muestra la raíz. Si uno toca esto se amplía. No sé por qué ahí eso hace como un... uno toca y puede jugar con eso y se agranda. Pero muestra la raíz, que la raíz es un data frame con 150 observaciones, o sea, un conjunto de datos con 150 observaciones, 150 filas, 5 variables. Acá está el nombre de las variables, una a una, y nos muestra que 4 de ellas son numéricas y una de ellas es un factor. Ven, aquí está bien, aquí aparece correcto, la especie es un factor. Esa W o W con el slash significa width. Ese es un factor width con 3 niveles. Y alcanza a mostrar dos por un tema de espacio. Setosa, versicolor, y la otra es virgínica. Eso entonces nos mostraría en la segunda parte. Luego empieza con datos ausentes por variable. En este caso no tenemos ningún dato ausente, así que sería 0% en todos los casos. Y luego comienza con el análisis, en realidad con la visualización. Entonces lo primero que nos entrega es histogramas. Siempre nos va a entregar histogramas para variables cuantitativas. En este caso, aunque debería ser quizá un gráfico de barras en caso que la variable sea discreta, o sea, conteos, y continua cuando son medidas, pero en este caso lo va a hacer siempre con un histograma. Estos histogramas están hechos con ggplot2. Esa es la forma estética de ggplot. Y la interfaz es Shiny prácticamente, entonces hay una integración de ambos elementos. Tenemos las distribuciones. Podemos, por ejemplo, estudiar si son acampanadas o si presentan asimetrías, por ejemplo, una cola más larga que la otra, o estas cosas que son interesantes acá cuando uno observa los gráficos y ve cortes. Esto estaría hablando de una especie de mixtura ahí, hay una mezcla de distribuciones, o sea que el largo del pétalo podríamos intuir que esa segmentación que hay acá, o estos dos grupos, están siendo agrupados por algo. Algo está provocando que se formen dos grupos. Bueno, el spoiler es la especie. La especie hace que se separen en grupos, o sea, hay especies que tienen, en este caso, largos de pétalos muy cortitos, están agrupadas a la izquierda, y otra especie, otra u otras especies que lo largo de los pétalos son un poco más largos. Incluso aquí podrían haber, uno ve dos grupos, pero podrían haber más de dos grupos en esta zona. Entonces se puede ver ahí separando las variables, testeando diferencias, se pueden hacer varias cosas. Luego tenemos para la variable cualitativa un gráfico de barras. En este caso hace un gráfico de barras con la frecuencia. Y tenemos que la especie tiene tres niveles y cada nivel tiene una frecuencia de tamaño 50. Son 150 datos dividido en 3, son 50 datos por especie. Luego tenemos los Hugo
estos gráficos, yo diría que tienen un enfoque más bien de QQ-norm, para ver temas de... Son gráficos cuantil-cuantil, pero se nota que está la recta de normalidad acá. Si ustedes observan, hay una línea. Esa línea representaría una especie de, bueno, con mucha imaginación, una linealización de una gaussiana, en donde está transformada, en donde los puntos, si están sobre la recta, estarían dentro de la gaussiana. O sea, si uno tuviera todos los puntos sobre esta línea, el gráfico de arriba sería una gaussiana perfecta. Pero si hay zonas que se escapan, nos estarían indicando que son presencias de asimetrías. De asimetrías o de agrupaciones. Por ejemplo, acá, fíjense, hay un corte. Esto está mostrando que este grupo y este grupo son distintos. Entonces serían gaussianas, entre comillas, serían, uno podría pensar que son dos gaussianas. Así a grandes rasgos, a ver si puedo usar la herramienta de dibujo, es como que habría una en esta zona y la otra estaría por acá, por ejemplo. Y el tomarlas en conjunto hace que no haya un ajuste correcto. Y en el caso de este, se ve bastante bien el ajuste en esta zona y uno observa aquí una especie de lejanías que pueden indicar las asimetrías. Y eso se ve. En la parte de arriba, ustedes pueden notar, por ejemplo, de que en el gráfico, si uno ve el petal width, el ancho del pétalo, que sería este gráfico, ahí está, ahí se ve la segmentación, se ven los dos grupos por separado. Y por ejemplo, en este gráfico de acá, en el Sepal Width, uno ve que los datos están muy bien ajustados, o sea, se ven como una gaussiana, una campana, con forma campanada, pero, por ejemplo, aquí se ven datos que se alejan en la parte superior. Eso estaría indicando la presencia de asimetría, que es lo que se ve acá. Uno ve aquí, ve la forma gaussiana, pero ve que esta cola es más larga que la cola que está acá. Aquí la gaussiana sube más rápido, por así decirlo. Se fijan, va tomando esta forma aquí. Una vez que llega acá arriba, aquí, estoy con el lápiz acá, pero ahí, esta cola es un poco, en teoría, más extensa que la otra y eso hace que en el gráfico QQ, como le llama acá, estén por sobre. Luego, Data Explorer nos presenta un análisis de correlaciones, en donde acá tengo mi observación. Mi observación es que el gráfico está considerando acá la especie. Por lo tanto, y la especie es una cualidad. Fíjense que está segmentada por nivel en esta zona y los gráficos de correlación están hechos para cantidades. Entonces, mucho cuidado aquí al analizar esta zona. Yo, por un tema, si quisiera sacar algún tipo de conclusión, mirando este gráfico, yo solamente miraría la zona en donde se están cruzando las variables cuantitativas. O sea, aquí la zona de petal width, petal length, sepal width, sepal length, cruzadas bueno, con ellas mismas. Hay un cruce ahí, ¿cierto? Entre las variables, por lo tanto, yo solo miraría este rectángulo de acá. No sé si se logra ver bien que estoy marcando ahí la zona, pero solo me restringiría a ese lugar. A ver si puedo hacer una especie de dibujo, aquí un recuadro, acá. Yo solo me cerraría a esta zona, a esa zona, que es el cruce de variables cuantitativas. Y aquí está, ¿cierto? La leyenda en la que dice que si está cerca del uno va a estar en color más rojo, lo que estaría indicando correlaciones positivas y fuertes, o sea, relaciones directas fuertes. Y si está cerca del -1, la relación también es fuerte, pero inversa. Y cercano al cero no habría correlación. Por ejemplo, acá tenemos justamente, yo diría que los tres casos en cierta medida, pero por ejemplo tenemos que el ancho del sépalo con el largo del sépalo se correlacionan de manera inversa pero débil, porque el valor, si ustedes se fijan, está cercano al cero. Es más, el color es un azulado, pero diría que ya celeste o casi blanco. Entonces, esto no estaría mostrando una relación entre ellas débil, no hay una relación. Pero por otro lado, fíjense acá, tenemos este número, estaría mostrando que el ancho del pétalo con el largo del sépalo se relacionan de manera positiva y directa. O sea, si la flor presenta eh,
un pétalo, perdón, ancho, entonces probablemente también va a haber el largo del sépalo va a ser mayor. Hay una relación directa, o viceversa, como quieras leerlo. Lo mismo pasa con esta variable que sería el largo del pétalo con el largo del sépalo. O sea, el largo del pétalo, perdón, el ancho del pétalo, el largo del pétalo y el largo del sépalo tienen relación directa y positiva. Y al parecer importante porque se mueven en el mismo sentido, está en color rojo, se agrandan. En cambio, el sépalo, respecto a las otras variables, ustedes se fijan, en todos los casos muestra correlaciones bajas. ¿Sí? Muestra correlaciones bajas. Yo diría que esta es la más, entre comillas, fuerte. En realidad es regular. ¿Sí? Menos 0,43, está un poquito más abajo del cero, más cerca del menos 0,5, pero tampoco es tan destacable. Generalmente, bueno, si uno va a los libros en estadística, porque depende mucho de la disciplina, sobre 0,7 para arriba o menos 0,7 para abajo se considera ya que está en un rango fuerte. Este no es el caso. Acá tenemos que Eh, estos números son bajitos, con excepción de estos que son altos. ¿Sí? Bueno, uno podría entrar en detalle si quieren que haga un video respecto al análisis de la correlación, lo pueden dejar en los comentarios, ningún problema, hacemos un video de eso. Este es un resumido y estoy siendo lo menos resumido, así que voy a avanzar. Voy a avanzar. Y el último análisis que nos proporciona es el de componentes principales, que es un análisis que es para reducir dimensiones, porque son de dimensionalidad, uno puede. Si uno, por ejemplo, tuviera 100 variables, probablemente quiera reducir esa cantidad de variables a un conjunto menor, en este caso serían componentes. Y lo que nos muestra acá es un gráfico de la variabilidad explicada. Como este es un resumido, no puedo entrar mucho en detalle. Lo mismo, en los comentarios si quieren que haga un video sobre PCA y todas las opciones que hay en R para esto, hay mucho más análisis que se pueden hacer y son mucho más detallados que el resumen que nos da el Data Explorer, que son estos dos gráficos. Así que bienvenido ahí a los comentarios. Em, Aquí nos muestra que se puede reducir las variables a una sola componente que explica el 62% de la varianza. Eso quiere decir que las variables se pueden agrupar por así decirlo, en un grupo, en una componente, lo que se llama eso, y que se logra reproducir casi 2/3 de la variabilidad total que reproducen ellas por separado. Eso podría decir, uno pierde variabilidad, pero gana en el hecho de reducir variables para el estudio, cosas así. Bueno, acá nos muestra eso y nos muestra cómo tributa. Aquí lo mismo. Yo no miraría las variables que hacen referencia a la especie, sino que solo me concentraría en la parte inferior, ¿sí? Esto se puede quitar. Si ustedes hacen el análisis en la función create report, pueden quitar la variable especie y rehacerlo y quitar esto, ya que podría estar aquí. Por ejemplo, si quiero usar el gráfico y no quiero leer las tres barras que están acá arriba, mejor lo hago de nuevo, solamente considerando las variables cuantitativas. Yo me quedaría con esta zona. ¿Sí? Esta zona sí va a análisis. Entonces, acá lo que está mostrando es que el software considera una componente y también muestra cómo tributan las variables a esa componente. Y muestra aquí la importancia relativa. Y fíjense que esto se relaciona mucho con las correlaciones. Si ustedes se fijan, el largo del sépalo, el ancho del pétalo y el largo del pétalo se mueven todos en el mismo sentido. Y eso es porque están relacionados de manera positiva eh, y está indicando que se mueven prácticamente hacia el mismo sentido y podrían incluso estar explicando lo mismo o uno podría generar una componente. O sea, si nos fuéramos un poquito más allá, incluso pensando en un análisis de tipo factorial, podríamos generar un factor, en fin, que esté compuesto por estas variables. Y el ancho del sépalo va en sentido contrario. Entonces, podríamos generar una componente, una sola componente, que en realidad está tomando el efecto completo de lo que está ocurriendo con las variables en sí. Sí, esto que está acá, bueno, si bien sirve para alguien que quiera justamente hacer reducción de variables o mostrar una propuesta de reducción de variables bastante bueno, yo diría que es como un agregado para el Data Explorer
Pero hasta este punto de la correlación está bastante bien, porque esto nos da un análisis inicial. Primero, un reporte de temas de datos, o sea, qué hay o qué no hay. Y segundo, gráficos básicos, que aquí están hechos de manera rápida, en vez de estar haciéndolo uno a uno, tenemos prácticamente el resumen. Y dicho resumen, damos fin a resumido. ¿Sí? R en pocos pasos, R en rápido, creo que no fue muy rápido este video, pero es porque le agregamos algunas cosas de contenido. ¿Bien? No olviden, bueno, suscribirse al canal, darle a la campanita, darle me gusta, compartir, y como digo, todas esas cosas maravillosas que hacen crecer el canal. Y la cajita de comentarios queda abierta a lo que ustedes me digan ahí si quieren profundizar en alguno de estos temas. Vamos a seguir trabajando con funciones rápidas. Sí, si ustedes se fijan, Data Explorer es prácticamente una sola línea. Dicho eso, entonces, cerramos el capítulo de hoy. En todo bien y nos vemos pronto en otro capítulo de Resumido. Chao, chao.